también posiblemente lo vamos a gastar todo el día, todo ese sábado, haciendo exámenes. Bueno, muchachos, entonces aquí pues ya les había comentado a los muchachos de Caucasia que iba a dar una información a los muchachos de Puerto de Río. Y ahora sí ya podemos, ya que estamos los dos grupos, ya podemos comenzar, muchachos. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy, que es la sesión número 22 de cálculo diferencial. Bien, antes de comenzar, muchachos, les voy a decir lo siguiente. Hoy vamos a trabajar dos cositas. La primera es, vamos a hacer unos ejercicios donde se utiliza la regla del L'Hopital, que la profesora Nancy pues me dijo que ella había dictado la regla del L'Hopital y les había mostrado algunos ejemplos con los casos infinito sobre infinito y cero sobre cero. Quedó por mostrar otros ejemplos que también son formas indeterminadas y hombre, pues que uno tiene que utilizar alguna estrategia para llevarlo a la forma, bien sea cero sobre cero o bien sea infinito sobre infinito. Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la tutoría. Y en la segunda parte de la tutoría, muchachos, vamos a trabajar o a estudiar lo que son los extremos relativos y extremos absolutos de una función, ¿cierto? Como el nombre lo dice. Entonces, ¿qué son los extremos? Son los valores más grandes o más chiquitos que toma la función, ¿cierto? Posiblemente, pues, el más grande es el valor que nosotros vamos a llamar el valor máximo y el más chiquito es el que vamos a llamar el valor mínimo. Claro, hay funciones que tienen muchos máximos y muchos mínimos en su gráfica. Entonces, nosotros vamos a darle nombre pues a cada uno de esos picos que se van a llamar pues máximo relativo, mínimo relativo y el más grande de todos, máximo absoluto, y el más chiquito de todos, mínimo absoluto. Entonces, fíjense que los nombres pues ya le dan a uno la idea de extremo, ¿cierto? De valor extremo de una función. Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos de la regla del L'Hopital. Permítame entonces, yo les muestro las diapositivas. Espérenme un momentico que lo teníamos mal. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces aquí está la sesión número 22 de cálculo diferencial. Vamos a trabajar entonces ejercicios con la regla del L'Hopital, aplicando la regla del L'Hopital, y vamos a estudiar lo que son los extremos relativos y extremos absolutos de una función. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas en las dos sedes? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces aquí están, esos son los dos temas que vamos a mirar el día de hoy. Hombre, los objetivos son claros, es que nosotros volvamos a repasar pues la regla del L'Hopital, ya en algunos casos en los que hay formas indeterminadas, no solo de la forma infinito sobre infinito y cero sobre cero, sino posiblemente como productos como de la forma cero por infinito o infinito por cero, ¿cierto? Porque esos son formas indeterminadas. Lo otro es que estudiemos, pues, como les había dicho, los valores extremos relativos y extremos absolutos de una función. Y claro, la derivada es una buena herramienta para nosotros encontrar esos valores extremos de una función. Vamos a mirar ahorita cómo. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos a comenzar al menos con estos ejercicios que están aquí pues en pantalla. Voy a poner el presentador para que los vamos trabajando, que son ejercicios pues donde hay que aplicar la regla del L'Hopital. Yo los voy a ir escribiendo acá. Entonces el ejercicio dice: evalúe los siguientes límites.
Entonces el primero, muchachos, es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x. Este es un límite típico. ¿Cómo así que típico? Aparece pues en todos los cursos de cálculo que se respete, aparece este límite. Eso es lo que significa que sea típico. Bueno, primera pregunta. ¿Quién me dice por qué ese límite tiene que tender a 0 por la derecha? ¿Quién me dice por qué? El número negativo no está definido en logaritmo. Exactamente. Muy bien. Recuerden, muchachos, que las funciones logarítmicas están definidas solamente cuando el argumento es un número positivo, ni siquiera en 0. Esta función no está definida en 0. Entonces, observen, muchachos. Cuando nosotros tratamos de evaluar directamente, cuando lo vamos a tratar de evaluar directamente, este valor x o la función x pues tiende a 0 cuando los valores de x tienden a 0. ¿A cuánto tiende la función logaritmo natural de x cuando los valores de x están cercanos a 0? Infinito. A infinito. Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Entonces fíjense, muchachos, este límite que nosotros tenemos acá es una forma indeterminada de la forma 0 por infinito. O 0 por menos infinito. En este caso, usted lo puede escribir así o lo puede escribir así. Ahora, hay muchas personas que dicen, profesor, 0 por cualquier cosa me da 0. Mucho cuidado, muchachos. 0 por cualquier número es 0, pero esto que tenemos acá no es un número. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, 0 por cualquier número es 0, pero esto que está acá no es un número, es un símbolo. Y en este caso no sabemos qué es. Entonces esto es lo que llamamos una forma indeterminada. Esto es una forma indeterminada de la forma 0 por infinito o 0 por menos infinito. Muy bien. Profesor, ¿qué hago entonces cuando tengo una forma indeterminada de este tipo? Muchachos, hay que tratar de transformarla a un límite de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Alguien sabe cómo? Recuerde que vamos a tratar de usar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es muy útil cuando usted tiene límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces yo les pregunto, ¿cómo transformo este producto como un cociente? Tengo dos posibilidades. ¿Quién me dice al menos una? 1 sobre x más con la derivada del logaritmo natural. Primero todavía no nos vamos a meter con la derivada. Tengo que transformar este límite a la forma 0 sobre 0 o infinito por infinito. ¿Cómo lo hago? Me acuerdo de la ley de la oreja. 1 sobre f de x menos 1 sobre f de x sobre f de x por f de x. Luego de x sobre logaritmo natural de x, no. No, se pone logaritmo natural de x. Esta es la fácil. Acuérdese la ley de la oreja. ¿Cuál es la ley de la oreja? La ley de la oreja es producto de extremos, logaritmo natural de x por x, véala acá. Y el producto de términos medios, 1 por 1 le da 1, ¿cierto? Entonces nos queda esa función que está ahí. Muchachos, pregunta, ¿esta forma indeterminada es de qué forma? ¿0 sobre 0 o infinito sobre infinito? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, muy bien. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural tiende a valores muy grandes negativos cuando x tiende a 0 por la derecha, y la función 1 sobre x, acuérdese que tiende a más infinito cuando los valores de x están cerca de 0 por la derecha, o los valores de 1 sobre x son muy grandes y positivos. Entonces este límite es una forma indeterminada de la forma, si quiere, pues menos infinito sobre más infinito. Así lo puede colocar. El numerador tiende a menos infinito, el denominador tiende a más infinito.
Ahora sí, muchachos, cuando tenemos un límite, una forma indeterminada de la forma infinito sobre infinito, podemos aplicar L'Hopital. ¿Y qué es lo que dice la regla de L'Hopital? ¿Cómo calculo el límite de un cociente? De arriba y abajo. Entonces, ojo pues, muchachos, calculo el límite del cociente como el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada del numerador? 1 sobre X. 1 sobre X. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada del denominador? Menos 1 sobre X al cuadrado. Recuerden que estamos usando la regla de L'Hopital, muchachos. Les repito, la regla de L'Hopital dice que cuando quiero calcular un límite de la forma menos infinito o infinito sobre infinito o 0 sobre 0, lo que hago, o puedo reemplazarlo calculando el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Ojo que esto no es la derivada del cociente. La derivada del cociente es otra cosa distinta que no hace parte de la regla de L'Hopital. La derivada del cociente es denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. En la regla de L'Hopital eso no entra. En la regla de L'Hopital cambias el límite del cociente por el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Muy bien. Entonces fíjense, muchachos, lo que nos quedó límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y nuevamente aplico la ley de la oreja, ¿cierto? Entonces me va a quedar x al cuadrado en el numerador por menos x en el denominador, y al simplificar nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Pregunta, cuando los valores de x tienden a 0, ¿a cuánto tiende x? ¿Cuánto vale ese último límite? Este. 0. Muy bien, entonces esta es una forma indeterminada de la forma 0 por infinito. Recuerden, muchachos, cuando tenga este tipo de formas indeterminadas, como en este caso, entonces usted lo que tiene que hacer es tratar de cambiar ese producto a un cociente. Vamos a ver el otro ejemplo, que también es una forma indeterminada. Vamos a mirar el otro ejemplo, que también es una forma indeterminada, y es este. Le piden calcular el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la función secante x menos la función tangente x. ¿Quién me dice qué forma indeterminada es esta? Sí, cero. Infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Observe esto, muchachos, la función secante, acuérdese que es la función 1 sobre coseno, es el inverso del coseno, ¿cierto? Cuando los valores del coseno cuando los valores de la variable están cerquita de pi medios, los valores del coseno tienden a 0. Entonces esta función tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Esta función tiende a más infinito. Fíjense que nos estamos acercando pues a pi medios por la izquierda. O sea que los valores del coseno son muy chiquitos pero positivos. Bueno. ¿Y qué pasa con los valores de la función tangente? Con los valores de la función tangente, pues recuerde la gráfica. La gráfica de la función tangente es más o menos así. Entre menos pi medios y pi medios. Cuando yo me acerco a pi medios, fíjese, cuando me acerco a pi medios por la izquierda, entonces los valores de la tangente son cada vez más grandes y positivos. Entonces este límite es de la forma más infinito menos más infinito, ¿cierto? Así. Es una forma indeterminada.
Profesor, cualquier número menos ese mismo número me da 0. Cualquier número menos ese mismo número me da 0. Sí, muy bien, tiene toda la razón, pero esto no son números. Entonces no vas a decir que infinito menos infinito te da 0, porque saca 0 en el parcial. ¿De acuerdo? Entonces observa. Profesor, ¿y en este caso qué hago? En este caso, ¿qué hago para tratar de cambiar este límite de la forma infinito menos infinito a un límite de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0? ¿Quién me dice? ¿Qué se le ocurre hacer? Uno sobre secante de x, uno sobre secante de x, todos son secante de x. Puedo llevar todo a términos del seno y del coseno. La secante es 1 sobre coseno y la tangente es seno sobre coseno. Fíjese que hasta ahí no he cambiado la forma indeterminada. Lo único que estoy haciendo es reemplazar la secante y la tangente en términos del seno y del coseno. Esta es una forma. Otra forma puede ser usando las identidades de la secante y de la tangente, ¿cierto? Que posiblemente a algunas personas se les ocurrió. Ahora, fíjense que lo que tengo aquí es una resta de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces pongo la resta de los numeradores sobre el mismo denominador. Así se restan fracciones homogéneas. Entonces, muchachos, este límite que era de la forma infinito menos infinito se nos cambió a un límite de la forma ¿qué sobre qué? 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque la función seno tiende a 1 a medida que los valores de x están cerquita de pi medios. Y la función coseno tiende a 0 a medida que los valores de la variable x están cerquita de pi medios. Entonces nos tenemos una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Entonces recuerde, aquí puedo aplicar L'Hopital. L'Hopital solamente lo puedo aplicar cuando tengo límites de la forma infinito sobre infinito o de la forma 0 sobre 0. Lo aplico. Entonces esto es el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda. Muchachos, derivada del numerador. Derivada del numerador. Sí. ¿Cuánto? Pero la deriva. Derivada del seno. Coseno. Coseno. Derivada del coseno. Menos seno. Menos seno. Muy bien. Nos quedó el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la función coseno x sobre seno x, que también es la función cotangente. Esta es la función cotangente. Si yo conozco la función cotangente, entonces yo puedo evaluar el límite directamente. Si no conozco muy bien la función cotangente, fíjese lo que me quedó acá. El numerador tiende a 0 cuando los valores de x están cerquita de pi medios y el denominador, que es la función seno, tiende a ¿cuánto? ¿A cuánto tiende el denominador? A 1, muy bien. Entonces este límite nos da 0 sobre 1, que es 0. De acuerdo, muchachos. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Dudas con este ejemplo? No, no hay. Podemos entonces continuar con el otro ejemplo. Vamos a continuar entonces.
¿Qué tal este? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 más 4 más seno, de 4x elevado a la cotangente de x. ¿Quién me dice qué forma indeterminada es esta? Uno a la 0 no es una indeterminación. 1 a la infinito. 1 a la infinito. 1 a la 0 no es una indeterminación. 1 a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Pero esto es una forma indeterminada de la forma 1 a la infinito. Cuando los valores de x están cerquita de 0 por la derecha, ¿cierto? Los valores de la cotangente, acuérdense que la cotangente es coseno sobre seno. El coseno pues tiende a 1, mientras que el seno tiende a 0, ¿cierto? A través de valores positivos. Entonces, esto es una forma indeterminada de la forma 1 elevado a la más infinito. Profesor, es que 1 elevado a cualquier número nos da 1. Sí, ojo, 1 elevado a cualquier número sí nos da 1, pero esto no es un número, vuelvo y repito. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar estos límites. Entonces, ¿cómo lo hago? Recuerde cuál es la idea, tratar de transformar este límite a otro de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Quién me dice qué debo tomar? Entonces, sí, esa es la idea. La idea es utilizar logaritmos. ¿Cómo utilizamos logaritmos? Ojo, yo aquí no puedo sacar logaritmo de una forma pues como inmediata. Tengo que hacer el siguiente razonamiento, sea y esta función, la función 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Entonces, en lugar de calcular el límite de la función y, lo que yo hago es calcular el límite pero del logaritmo, porque acuérdate que el logaritmo es el que me permite bajar la cotangente. Profesor, ¿cuál logaritmo? El que usted quiera. El más usado es el logaritmo natural. Entonces uno dice, logaritmo natural de y es el logaritmo natural de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Muy bien. Entonces la propiedad de los logaritmos me permite bajar esta cotangente a multiplicar. Y me va a quedar así. Cotangente de x por el logaritmo natural de 1 más seno de 4x. Fíjese cómo me quedó. Entonces, muchachos, en lugar de calcular el límite de la función y, lo que hago es calcular el límite del logaritmo. O sea, calculo el límite, o me pregunto por el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y. O sea, me pregunto por el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función cotangente de x por el logaritmo natural de 1 más seno de 4x. Me pregunto por ese límite. Pregunta, ¿ese límite es una forma indeterminada? ¿Y qué forma indeterminada es? Entonces recuerde, la cotangente, muchachos, cuando los valores de x están cerquita de 0 por la derecha, la cotangente tiende a más infinito. Acá la tenemos. Dale acá. Exactamente. Y la función que tengo acá, el logaritmo natural, fíjese que cuando los valores de x tienden a 0 por la derecha, esta función que tengo acá, la función seno, tiende a 0. Por lo tanto, el logaritmo tiende, en este caso, lo que está dentro del logaritmo tiende a 1. Y logaritmo de 1 es 0. O sea que nos quedó un límite de la forma infinito por 0.
Entonces esta es una forma indeterminada del tipo infinito por 0. Vuelvo y repito, muchachos, llamamos y a la función a la que le queremos encontrar el límite, que es esta. Sacamos logaritmo a ambos lados. Por las propiedades del logaritmo puedo bajar el exponente a multiplicar. Y en lugar de encontrar el límite de la función y que nos dieron, estoy encontrando el límite del logaritmo. Véalo acá. Pero resulta que el límite del logaritmo también es una forma indeterminada y es del tipo más infinito sobre 0. ¿Qué hago, muchachos, entonces para ponerlo de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? ¿Quién me dice? Pongo la cotangente como 0 sobre 0. Pongo la cotangente. Una forma es dejar el logaritmo en el numerador y bajar la cotangente, como lo hicimos ahora con la x, a 1 sobre cotangente x. Fíjense que por la ley de la oreja o la ley de extremos y medios, entonces volvemos a tener de acá exactamente esto mismo. Nos queda cotangente por el logaritmo y 1 sobre 1 por 1, que es 1. Volvemos y utilizamos ese truco que utilizamos ahora. Una pregunta, ¿eso por qué baja la cotangente de x así como 1 sobre cotangente de x? Porque acuérdate que necesitamos usar la regla del L'Hopital, y para usar la regla del L'Hopital necesitamos tener la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Y por qué la puedo bajar? Por la ley de la oreja. Que acuérdate que como esto está sobre 1, este logaritmo está sobre 1, nos va a quedar exactamente lo que yo quiero, que es cotangente por el logaritmo. Entonces yo la puedo escribir así. ¿Sí o no? Acuérdense pues de esta propiedad que dice que A sobre 1 sobre B es A por B. Esto es lo que nosotros llamamos la ley de la oreja. Pero como yo le dije coseno sobre 0 también se puede. Quedaría... Sí, si yo reemplazo la cotangente como coseno sobre seno, también se puede. Lo que pasa es que la forma indeterminada seguiría, ¿cierto? No, porque coseno de 0 es 1. Coseno. No, pero mira que nos queda de la forma, nos quedaría la forma 0 sobre 0. ¿Sí o no? Porque el seno que está en el denominador vale 0. Pero es lo que queremos, ¿no? Que es 0 sobre 0. Exactamente, así lo podemos hacer. Y así también lo podemos hacer. ¿Quién me dice cuánto es la 1 sobre la cotangente? La tangente. Entonces fíjate que así también nos quedó. Nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre la tangente. Nos quedó así. Y es exactamente lo mismo que tú dijiste. ¿El numerador a cuánto tiende? En este caso, el numerador tiende a 0 porque el numerador tiende al logaritmo natural de 1, que es 0. Y el denominador tiende a 0 porque la tangente tiende a 0 cuando los valores de x están cerquita de 0. Entonces nos queda un límite de la forma 0 sobre 0, muchachos, ese último. ¿Qué aplico? Aplico la regla del L'Hopital. Muy bien. Derivada del numerador. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la derivada del numerador? 1 sobre 1 más seno de 4x por la derivada interna. Muy bien. 1, la derivada del numerador es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, que es esto. 1 sobre seno de 4x por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, aplicando la regla de la cadena. Y la derivada de lo que está dentro del logaritmo es la derivada del seno de 4x.
y la derivada del seno de 4x es coseno de 4x por 4. O sea, 4 coseno x. ¿Y cuánto vale la derivada de la tangente? Menos secante cuadrado. Sin el menos. Secante cuadrado de x. Hasta ahí está claro, muchachos. Bien, pregunta, ¿a cuánto tiende ese límite? ¿Quién me dice a cuánto tiende ese límite? Muchachos, primero, límite cuando x tiende a 0. Muy bien, límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de 4x tiende a 1. Este límite vale 1. Esta función tiende a 1 porque la función seno tiende a 0. La función 4 coseno de 4x tiende a 4 porque la función coseno tiende a 1. Esta tiende a 1 a medida que los valores de x se acercan a 0. Y la función del denominador, esta función, es 1 sobre coseno. Y el coseno también tiende a 1 cuando los valores de x están cerquita de 0. Conclusión, este límite vale 1 por 4 sobre 1. 4. Entonces, si no es capaz de verlo todo en conjunto, hágalo por separado, como lo acabé de hacer aquí en la hojita. Si no es capaz de verlo todo en conjunto, hágalo por separado, como lo hice ahí. Bueno, para terminar, muchachos, esta primera parte de la tutoría, estos ejemplos, entonces voy a hacer un ejercicio que les había quedado debiendo antes y que necesitábamos la regla del L'Hopital para poderlo hacer. El ejercicio dice: demuestre que el límite cuando n tiende a más infinito de la función 1 más x sobre n elevado a la n s a la x. Este límite lo había quedado debiendo cuando habíamos definido la función exponencial y se los había quedado debiendo porque no teníamos la regla del L'Hopital. En este caso ya tenemos la regla del L'Hopital y ya podemos hacer esta demostración. Cuando habíamos hecho este ejercicio les había dicho cambien la x por 1, ¿cierto? Anteriormente les había dicho cambien la x por 1 y esto pues nos daba el número e que teníamos. Bueno, entonces otra vez, muchachos. Bueno, espere que todavía no hemos terminado el de arriba. El de arriba no lo hemos terminado. Nosotros apenas hemos encontrado el límite del logaritmo natural de y, pero todavía nos falta el límite de y, que es el que nos están pidiendo. Muchachos, este todavía no lo hemos terminado. Entonces fíjese, ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Hemos encontrado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y vale 4. Aplica doble a los dos lados. ¿Aplico qué? Doble. Aplico el número e. Entonces fíjese, y es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y, lo que me están pidiendo. Entonces esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la logaritmo natural de y, por las propiedades de la función exponencial y logarítmicas, porque ambas son inversas. Pero como la función exponencial es continua en toda parte, ojo pues, como la función exponencial es continua en toda parte, el límite puede ingresar y nos queda
el e elevado a la límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y. Y este fue el que nosotros calculamos. Este límite que está en el exponente es este, vale 4. La respuesta es e a la 4. O sea, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x es igual a 4. E a la 4, ¿cierto? E a la 4. Muchachos, mucho cuidado con estos ejercicios. Estos ejercicios usted no los entiende sentado escribiendo, ni viendo al profesor hacerlos, ni viendo al compañerito hacerlos. Estos ejercicios, para poderlos entender, uno tiene que hacerlos, primero los ejemplos y después sentarse a hacer los ejercicios. Hola. Profe, explica la parte en que se dice que el límite cuando x tiende a 0 de Euler a la logaritmo natural. Pues Sí. no me explica, pero todo el Euler, a Euler lo elevó todo el límite de... Sí, acá estoy aplicando, estoy utilizando que la función e a la x es continua en todo número. Ahí estoy utilizando eso. Y claro, estoy utilizando un resultado que habíamos visto por allá anteriormente, que decía que el límite cuando x tiende a de la función compuesta f de g de x es f del límite cuando x tiende a de la función g de x. Estoy usando este resultado. ¿Qué lo usamos? Este resultado lo usamos para demostrar que la composición de funciones continuas es continua. Fíjese que el límite salta a través de la función exterior. Entonces, en este caso, este límite que está aquí afuera salta a través del número e o de la función exterior y nos queda en el exponente. ¿De acuerdo? Aquí estoy usando este resultado que dice que si la función f es continua en este límite, entonces el límite puede salir o el límite puede entrar, como quiera, como lo necesite. Ahí estoy usando el resultado, que lo teníamos por allá en el capítulo de continuidad de funciones compuestas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos, con este ejercicio? Entonces ahora sí vamos a terminar con este que les había dicho que lo íbamos a hacer. Se había quedado viendo el ejercicio antes porque no teníamos la regla del L'Hopital. Fíjense en esto, muchachos, ¿qué forma indeterminada es esta? ¿Qué forma indeterminada es esta? Infinito al infinito. Uno a la infinito. ¿Por qué? ¿Por qué 1 a la infinito? Bueno, aquí esto es para x positivo. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿por qué 1 a la infinito? Fíjense en esto. Si esto es un número positivo y yo lo divido cada vez sobre números más grandes positivos, entonces este numerito tiende a 0. Esto tiende a 0, por lo tanto lo que está dentro tiende a 1. Y el exponente es cada vez más grande y positivo, entonces esto es de una forma indeterminada de la forma 1 a la infinito. Entonces fíjense que el límite, cuando n tiende a infinito o a más infinito, de 1 más x sobre n elevado a la n, es una forma indeterminada de la forma 1 a la infinito. Nuevamente, como el que teníamos ahorita. O 1 a la más infinito. Es esa forma indeterminada. Bueno,
Ojo pues, recuerde cuál es la filosofía, muchachos. La filosofía, cuando usted tiene una forma indeterminada, es tratar de usar la regla del L'Hopital. Para usar la regla del L'Hopital tengo que llevar este límite a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y como aquí tengo es un exponente, entonces vuelvo y utilizo el razonamiento que hice ahorita. Sea Y. Profe, Hola. ¿y será que no puedo utilizar una propiedad que nos dio la profesora Elena que significa que logaritmo natural, el límite cuando x tiene infinito es elevado a la n por logaritmo natural de x sobre n? ¿Cuál es esa propiedad? Límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x. Espere un momentico. Espere. Letra despegada. Límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x. Elevado a la g de x. Es igual al límite cuando x tiende a Sí. de e elevado a la g de x. De n. El número E. De e. Elevado a la g de x por logaritmo natural de f de x. Sí, esta propiedad uno la puede usar cuando ya la sabe. Uno la puede usar. Pero en forma práctica, como estamos practicando la regla del L'Hopital, pues entonces tenemos que utilizar el argumento que hicimos ahora. Sea y de la función 1 más x sobre n elevado a la n. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a encontrar el límite cuando n tiende a infinito de y, sino el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de y. O sea, logaritmo natural de 1 más x sobre n elevado a la n. Y recuerden, muchachos, entonces las propiedades de la función logaritmo. Por las propiedades de la función logaritmo, el logaritmo natural de y es n por el logaritmo natural de 1 más x sobre n a la n. Logaritmo natural de 1 más x sobre n. Ya bajé el n, ¿cierto? A multiplicar. Entonces fíjense, muchachos, que lo que voy a encontrar no es el límite cuando n tiende a más infinito de la función y, sino del logaritmo natural de y. O sea, el límite cuando n tiende a más infinito de n por logaritmo natural de 1 más x sobre n. Pregunta, ¿qué forma indeterminada es esta? 0 por infinito. 0 por infinito o infinito por 0. Los valores de n se hacen cada vez más grandes y positivos, mientras que los valores del logaritmo natural tienden al logaritmo natural de 1, o sea a 0. Entonces esto es una forma indeterminada de la forma más infinito por 0. Muy bien. Pregunta, ¿cómo me cambio a un cociente? Por ley de extremos y medios. Ley de extremos y medios o ley de la oreja de forma invertida. Digo que esto es logaritmo natural de 1 más 1 más x sobre n elevado sobre 1 sobre n. Ahí está. Aquí ya tengo una forma indeterminada donde puedo aplicar L'Hopital, porque fíjese que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, muchachos. ¿Por qué el denominador tiende a 0? Porque fíjese que tengo un cociente, en el denominador tengo un cociente. Cuando los valores de este cociente del denominador n son muy grandes, entonces el total, el global de 1 sobre n me va a dar números muy chiquitos, números cercanos a 0. Entonces esto es una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Recuerde que estamos hablando del límite cuando n tiende a infinito. Muy bien, voy a aplicar L'Hopital. Y ojo con esto.
Voy a aplicar L'Hopital. ¿Quién me dice cuál es la derivada del numerador? Uno sobre la mitad ahí. 1 sobre 1 más x sobre n. ¿Por cuánto? Menos 1. Ojo muchachos, una cosa. Aquí ya cuál es la variable. Aquí hay que tener cuidado. Estoy calculando el límite. ¿Quién es el que estoy tendiendo a infinito? El número n. Entonces, ¿cuál es la variable? La variable sigue siendo x. No, sigue siendo, la variable en este caso es n. Entonces ya tengo que tener mucho cuidado porque tengo que derivar es con respecto a n. Entonces fíjese, la derivada muchachos, la derivada, lo voy a escribir por aquí más abajo para que me quede más grande. Voy a utilizar L'Hopital acá. Entonces es el límite cuando n tiende a más infinito de la derivada del de arriba. La derivada del de arriba, la derivada del numerador es 1 sobre 1 más x sobre n. Ojo, por la derivada de esto con respecto a n. ¿Quién me dice cuál es la derivada de esto con respecto a n? Es la derivada con respecto a x. La voy a poner acá. La voy a poner acá. Si es la que me ibas a decir, menos x sobre n al cuadrado. Esa es. Ojo, con respecto a n. ¿Sí el peligro de estar siempre utilizando la misma variable? Uno se confunde y entonces ya después le da dificultad cambiar. Entonces no se acostumbra a usar solo una variable. En este caso estamos derivando con respecto a n. Pregunta, ¿cuál es la derivada de 1 sobre n con respecto a n? Menos 1 sobre n cuadrado. Menos 1 sobre n cuadrado. Muy bien. ¿Quién va a hablar? Ya. Entonces esto es el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre 1 más x sobre n por la derivada con respecto a n de esta suma, que es la suma de las derivadas. La derivada de la constante 1 es 0 y la derivada de x sobre n es menos x, lo que me dijiste ahora, sobre n al cuadrado dividido entre menos 1 sobre n al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjese que yo puedo cancelar un 1 sobre n, un menos 1 sobre n cuadrado con este menos 1 sobre n cuadrado que tengo acá, y me va a quedar el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre 1 más x sobre n por x. Vuelvo y repito que hice. Cancelé un menos 1 sobre n cuadrado que tengo acá multiplicando con este menos 1 sobre n cuadrado. Y me queda esto. Pregunta muchachos, ¿a cuánto tiende este límite? Cuando los valores de n son cada vez más grandes, positivos. A 1. Este límite tiende a 1 por x. ¿Cuánto tiende todo el límite? X. A x. Profesor, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar que el límite cuando n tiende a más infinito del logaritmo natural de y es x. Es de que todavía no hemos terminado. Todavía nos falta lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es el límite cuando, ¿cuánto vale? El límite cuando n tiende a más infinito de la función y. Ojo pues, muchachos. Voy a volver a utilizar exponencial y logaritmo, que son las funciones inversas. Entonces esto es el límite cuando n tiende a más infinito de log e a la logaritmo natural de y. Podría volver a explicar a quién de cancelarse n al lado. Ya Dale, acá me hizo la cancelación. Sí, acá.
Fíjate qué es esto. Esto es x que multiplica a menos 1 sobre n cuadrado. Y abajo estoy dividiendo por este mismo numerito. ¿Sí o no? Entonces fíjate que el 1 sobre menos 1 sobre n cuadrado con el menos 1 sobre n cuadrado del denominador se cancela. ¿Sí está claro? Listo, muchachos. Vuelvo y repito entonces. Queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito de y, o sea, el límite cuando n tiende a más infinito de al logaritmo natural de y. Y esto es e al límite cuando n tiende a más infinito del logaritmo natural de y. Y este ya lo encontramos. Este nos dio x. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que el límite cuando n tiende a más infinito de la función 1 más x sobre n elevado a la n, s a la x, si x es mayor que 0. Bueno, muchachos, me dicen cuando terminen de copiar, por favor. Con eso terminamos lo que es la regla del L'Hopital. Entonces recuerde, la regla del L'Hopital se usa solo cuando tiene formas indeterminadas de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Profesor, ¿qué pasa cuando tengo 0 por infinito? Le toca transformarlo. Profesor, ¿qué pasa cuando tengo infinito por 0? Le toca transformarlo. ¿Qué pasa cuando tengo infinito menos infinito? Le toca transformarlo, como en los ejemplos que hicimos. ¿Qué pasa cuando tengo 1 a la infinito? Una forma indeterminada. Lo debe transformar como lo acabamos de hacer, para poder usar la regla del L'Hopital. Muy bien. Entonces, si ya terminamos, voy a pasar entonces al tema de lo que son los extremos relativos de una función, muchachos. Muy bien, fijémonos en esta gráfica que aparece en pantalla, que espero que todos la vean, que espero que todos la tengan en pantalla, y observe que los valores que uno le da, los nombres, que uno le da a estos valores de la función, son nombres que lo tiene bien merecido. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo se llama el valor f de d? ¿Cómo cree que se llama ese valor? El valor máximo de la función. Este es el valor máximo de la función. Fíjese que f de d es el valor más grande. Hombre, tiene sentido llamarlo el valor máximo, ¿cierto? O llamarlo el valor más grande. Así de sencillo. F de a es el valor más chiquito. Y pues tiene sentido llamarlo el valor mínimo o llamarlo simplemente el valor más pequeño pues de la función, ¿cierto? Muy bien. Hay otros valores acá, como el b, f de b, fíjese en este. Hay otro valor como el f de c, que es este que está acá. Y hay otro valor como el f de e, que es este que aparece a la derecha. Esos tres valores también reciben unos nombres que se llaman, en el caso del número b, acá, se dice que la función en b tiene un valor máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque hay una vecindad o hay un intervalo abierto que contiene a b, donde b es el mayor, es el más grandecito de todos. Pero fíjese que b no es el más grande en total, b es el más grande en un intervalito que contiene a b. Lo mismo pasa con c. La función en c tiene un mínimo, pero lo que nosotros llamamos un mínimo relativo, ¿cierto? Porque hay valores que son más chiquitos que la función en c. Y lo mismo pasará con el valor en e. En e la función tiene lo que nosotros llamamos un valor mínimo relativo.
Bien, entonces ahí están las dos definiciones. Valores extremos absolutos. Decimos que una función f con dominio D tiene valor máximo absoluto o máximo global en D si ese valor le gana a todos los otros. Fíjese que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el valor más grande? El que le gana a todos los otros. Esa es la definición que aparece ahí. O sea, f de D es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio. Ese es el valor más grande, es el que nosotros llamamos el valor máximo absoluto, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces decimos que la función f tiene un valor máximo absoluto en D, en el punto D, si f de D es mayor o igual que f de x para todo x en D, que es lo que aparece ahí, y el número f de D, lo que nosotros llamamos el valor máximo simplemente o máximo absoluto de la función f. Bueno, ¿qué es el valor mínimo? Fíjese que el nombre lo dice. El valor mínimo es el valor que pierde con todos los otros. El valor más grande es el que le gana a todos. El valor más chiquito es el que pierde con todos los otros. Entonces decimos que la función f tiene un valor mínimo absoluto o mínimo global en A si f de A es menor o igual que f de x para todo x en el dominio. El número f de A es llamado el valor mínimo de la función en D. Bueno, entonces ahí está la gráfica. Ahí se puede ver f de A pierde con todos los otros valores de la función, mientras que f de D le gana a todos los otros valores de la gráfica, de la función. Bueno, ¿qué son extremos relativos, muchachos? Entonces, extremos relativos son extremos en intervalos abiertos. ¿De acuerdo? Decimos que la función f tiene un valor máximo relativo o máximo local en un punto C si f de C le gana a los valores de la función, pero ¿en dónde? En algún intervalito abierto. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, usted puede ser el más alto de su clase, pero no debe ser el más alto de la ciudad, ¿cierto? El más alto de la ciudad debe ser otra persona. Entonces fíjese que usted viene siendo un máximo relativo en su clase, porque el máximo absoluto estará en la ciudad en algún lado, ¿cierto? Si está comparando pues en estatura. Usted puede ser el más chiquito de su clase, pero puede que por fuera haya otra persona más bajita que usted. Entonces usted es el mínimo, la estatura suya es el mínimo relativo en su clase, pero el mínimo absoluto seguramente estará por fuera, ¿cierto? De la clase. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es bien sencillo, pero hay que entenderlo, pues hay que tenerlo claro. Muy bien. Ahí tenemos otra vez la gráfica, muchachos. Tenemos f de A es el mínimo, valor mínimo o mínimo absoluto. F de D es el valor máximo o máximo absoluto. La función n tiene un mínimo relativo, fíjese, véanlo acá. La función n tiene un mínimo relativo, la función en C tiene un mínimo relativo y la función en B tiene un máximo relativo. O sea, tiene un máximo aquí en un intervalito abierto, por acá, en un intervalito abierto. Este es el valor mínimo acá en un intervalito abierto. Y este es el valor mínimo, este es un valor mínimo en un intervalito abierto, pero se llama mínimo relativo de la función. Bueno, entonces observe, este es un ejemplo de una función que tiene un valor mínimo, ¿cierto? Pero no tiene valor máximo. ¿Quién me dice por qué esta función no tiene valor máximo? Infinito. Exactamente, porque si usted da valores cada vez más grandes positivos, mérmale al micrófono. Ahora sí. Si uno le da valores cada vez más grandes positivos a la x, los valores de la función son cada vez más grandes positivos, y si le da valores cada vez más grandes negativos a la x, los valores de la función son cada vez más grandes positivos. Entonces está es el ejemplo. Profe, en ese ejemplo también uno puede decir que ahí el mínimo relativo puede también ser un mínimo absoluto. En este ejemplo uno puede decir que el 0 es mínimo relativo y que el 0 es el mínimo absoluto. Sí, tiene razón. Porque existe un intervalo, fíjese que hay cualquier intervalo que usted tome abierto que contenga el 0, en ese intervalito el 0 va a ser un mínimo. Entonces tiene toda la razón. Ahí están las dos observaciones, muchachos, que acabamos de decir. Como x al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo número real, entonces esta función tiene en 0 el valor mínimo absoluto.
Esa es la primera observación. Y la segunda observación es que la función f de x igual a x al cuadrado no tiene valor máximo absoluto. Pregunta, ¿tiene valor máximo relativo? Sí. En intervalos que se definen. Si usted coge un intervalo abierto, en ese intervalo abierto puede haber alguien más grande que otro. Sí. No hay. No hay ni máximo absoluto ni máximo relativo. Supongamos que tomo un intervalo abierto en el dominio, por ejemplo este. Este va desde A hasta B. Por acá está f de B. Por acá está f de A. ¿Cuál es el valor máximo relativo ahí? No hay. Ahí no hay valor máximo relativo. ¿Por qué no hay? Fíjense, muchachos, ¿por qué no hay? Porque yo me puedo acercar al número B tanto como yo quiera. Por ejemplo, el B puede ser el número 3. Y yo puedo decir, profesor, el máximo está en 2.9. Y yo le digo, mentiroso, porque hay uno más grande que 2.99, que es este. Y usted dice, profesor, este valor es el máximo. Y yo le digo, tampoco, porque fíjese que hay otro más grande que él, que es este. Y usted dice, profesor, es este. Y seguimos. Profe, el valor máximo sería cuando x tiende a 30. No, el valor máximo no, aquí no es ningún tiende. El valor máximo es el que le gana y el valor mínimo es el que pierde. Aquí no es el que se acerca. Señor. Entonces en ese intervalo tampoco tiene mínimo relativo. En este intervalo tampoco hay mínimo relativo, tiene toda la razón. Ni hay máximo relativo ni hay mínimo relativo en el intervalo A, B. Que es muy distinto a la pregunta que me hizo el compañero ahora. Y es, profesor, ¿el 0 es mínimo absoluto y también es mínimo relativo? Sí. ¿Por qué? Porque si usted toma cualquier intervalo, por ejemplo este, abierto, el intervalo C, D, el intervalo C, D, contiene a 0. Ahí el valor 0 es el más chiquito de todos. Aquí el intervalo C, D sí tiene valor mínimo relativo, mientras que A, B no tiene valor mínimo relativo y tampoco tiene valor máximo relativo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado pues con estos ejemplitos. Hay que entender bien, muchachos, lo que son esos conceptos. Profe, cerrados abiertos no tiene mínimo relativo. Máximo relativo. Cerrados, No, depende. Ya acabamos de decir que el 0, por ejemplo, sí es un mínimo relativo acá. Fíjese que el 0 sí es un mínimo relativo. Depende de la función, no depende solo del intervalo, depende también de la función. Por ejemplo, si de 2 a 4, pero cerrados, el mínimo sería 2 y el máximo sería... Si el intervalo, exactamente, si el intervalo es cerrado, si hay mínimo y si hay máximo. Es un teoremita que vamos a ver que sigue, que se llama teorema del valor extremo. Pero si el intervalo es abierto, no depende solo del intervalo, también depende de la función. Fíjese que esta función que estamos viendo en pantalla, tiene en 0 un mínimo relativo. Y usted puede tomar cualquier intervalo abierto alrededor del 0. Por ejemplo, tome menos 1, 1 abierto. El 0 sigue siendo mínimo relativo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está claro eso? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tiene esta función en 0? ¿Tiene algún valor extremo? ¿Ustedes qué dicen? No tiene. En 0 no tiene ni mínimo absoluto, ni máximo absoluto, ni mínimo relativo, ni máximo relativo. ¿Por qué? Porque usted no puede tomar un intervalo abierto que contenga el 0 y que el 0 pierda con todos o le gane a todos. ¿Cierto? Esta es la gráfica de la función x a la 3. Entonces, esta gráfica, muchachos, la gráfica de esta función, o esta función mejor, no tiene valores extremos. Esta no tiene ni valores más grandes que otros, ni valores más chiquitos que otros. ¿De acuerdo?
Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si usted la restringe a un intervalo cerrado, como dijo el compañero, entonces ahí sí va a tener mínimo y va a tener máximo. Si la restringe a un intervalo abierto, no va a tener ni mínimo ni va a tener máximo. Ni relativo ni absoluto. Muy bien. ¿Qué pasará con esta? Entonces le empiezo a preguntar. Pregunta. ¿Qué es 37? Máximo absoluto. 37 es el valor máximo absoluto de esta función. ¿Qué es menos 27? Valor mínimo. Mínimo. El valor mínimo absoluto. Muy bien. ¿Qué tiene la función en 0? De menos 1 a 1. En 0 tiene un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, el intervalo menos 1,1, fíjese que el 0 pierde con esos numeritos, con los que van desde menos 1 hasta 1. Muy bien. ¿Qué tiene la función en 1? Máximo relativo. En 1 tiene un máximo relativo. Ojo que no es el máximo absoluto, es un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque en un intervalito abierto, por ejemplo el intervalo que va desde 0 hasta 2, abierto, ese valor, el 5, le gana a los otros valores. Muy bien. Pregunta, ¿qué tiene la función en 4? Máximo relativo. Máximo relativo. En 4 no tiene nada, no tiene un valor extremo, muchachos. Porque usted no puede tomar un intervalo abierto que contenga el 4. ¿Sí está claro? Porque acá la función está definida en un intervalo cerrado. ¿Desde dónde hasta dónde va el intervalo cerrado? Desde menos 1 hasta 4. Entonces aquí la función en 4 no tiene nada. No tiene ni máximo relativo, porque usted no puede tomar un intervalo abierto alrededor del 4, ni tampoco el valor en 4 es máximo absoluto, porque ya dijimos que el máximo absoluto es 37, que lo toma en menos 1. Entonces, aquí se resume lo que acabamos de ver en esa gráfica, ¿cierto? Esa función que acabamos de ver es un polinomio de grado 4. Bueno, otra cosita, muchachos. Además de que el 0 es un mínimo relativo, ¿qué otra cosa es? ¿Quién me dice? Muchachos, además del 0 ser mínimo relativo, ¿qué otra cosa es? ¿Quién me dice? Ya sabemos que el 0 es mínimo relativo. ¿Qué otra cosa es? Puede ser máximo relativo en 1,5. Pues No, ya olvidémonos de los extremos. Y recordemos álgebra, recordemos los polinomios. ¿Qué significa que un polinomio corte el eje X? Como en este caso este corta el 0. Hace 0. 0,0. ¿Qué significa que corta el 0? ¿Qué tiene el polinomio? Una raíz. El polinomio en 0 tiene una raíz. ¿En dónde tiene otra raíz? En 1.5. En 1.5 no, entre 1 y 2. No sabemos cuánto vale. Entre 1 y 2. ¿Y dónde tiene la otra raíz? Entre 3 y 4 tiene la otra raíz este polinomio. Este polinomio es de grado 4. ¿Quién me dice dónde está la otra raíz? Compleja. Compleja. Lo mando a usted más complejo para el otro semestre, para el de atrás. Si tiene, ojo. Puede ser raíz doble. Exactamente. Uno de esos que está ahí tiene que ser raíz doble. ¿Cuál es? El 0. Fíjese cómo se factoriza el polinomio. El polinomio tiene factor común x al cuadrado, muchachos. X al cuadrado, lo que significa es que el 0 es una raíz doble. O sea, este numerito, acá la función tiene una raíz doble. ¿De acuerdo? El polinomio tiene una raíz doble y estas dos son sencillas. ¿Por qué la otra no puede ser compleja? Porque acuérdese que si viene una compleja también tiene que estar su conjugada. Muy bien. Entonces se nos pasaría, ¿cierto? Si tuviera una compleja tendría 5 raíces, lo cual es absurdo, porque este es un polinomio de grado 4.
Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esos razonamientos. Aquí está lo que acabamos de decir. Ese polinomio tiene su valor máximo absoluto en x igual a menos 1, que es 37, y su valor mínimo absoluto lo tiene en 3, que es menos 27. Muy bien. Ese polinomio tiene un valor máximo relativo en 1, que es 5, ya lo dijimos. Tiene un valor mínimo relativo en 0 y un valor mínimo relativo en 3. Ahí está pues la grafiquita, vuelvo y se las muestro. Eso que dijimos entonces está aquí resumido. Muy bien. Ojo pues con estas observaciones que vienen de estos ejemplos, muchachos. Si una función tiene un extremo absoluto en un número que pertenece a un intervalo abierto, entonces ese valor es un valor extremo relativo. Vuelvo y repito, todo valor extremo absoluto es un extremo relativo siempre y cuando esté metido en un intervalo abierto. Pero lo contrario no es cierto. No todo extremo relativo es extremo absoluto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y de ese razonamiento pues se sigue que una función que no tenga extremos relativos tampoco puede tener extremos absolutos. Ojo pues, si una función no tiene extremos relativos, mucho menos puede tener extremos absolutos, ¿cierto? Muy bien. Y viene entonces el teorema del valor extremo, muchachos, que es el que le permite a usted saber cuando una función tiene extremos absolutos. Ojo que este teorema lo vamos a usar de acá hasta que se acabe el semestre, casi todos los días, teorema del valor extremo. Y este se usa también en cálculo 2 y también se usa en cálculo 3, es muy usado. Entonces este teorema dice, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función usted siempre le va a poder encontrar el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. Vuelvo y repito, si usted tiene una función continua en un intervalo cerrado, entonces usted siempre va a poder encontrar el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto de esa función. Obviamente, ¿en dónde? En el intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama el teorema del valor extremo y es, digamos, está entre los 4 o 5 teoremas más importantes de cálculo. Está posiblemente entre los 5 teoremas más importantes de cálculo diferencial. Vuelvo y repito, profesor. Una pregunta, qué pena. Sí. Ya como duda si no tiene extremo relativo, no tiene extremo absoluto. Esta parte, si no tiene extremos relativos, no tiene extremos absolutos. Fíjate por ejemplo en esta gráfica. Esta gráfica no tiene extremos relativos, ¿sí ves? Ningún punto, ningún valor es extremo relativo, ni es máximo relativo ni es mínimo relativo. Y esta función tampoco tiene extremos absolutos, no los puede tener. Porque si tuviera al menos uno relativo, por ejemplo, si uno es el más grande en un intervalo, pues ese le va a ganar al resto, si ya no tiene más extremos. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú eres el más alto de tu clase y sales y todo el mundo es más bajito que tú vienes siendo también el extremo absoluto. ¿Sí o no? Pero si no hay extremos relativos, si todos son parejitos, entonces no pueden haber extremos absolutos. Esa es la observación que hicimos ahí. Y este es el teorema del valor extremo, que vuelvo y repito, muchachos, el teorema del valor extremo garantiza que siempre usted puede encontrar el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto de una función en un intervalo. ¿Cuándo? Cuando la función es continua y el intervalo es cerrado. Dígame. Por ejemplo, en la y igual a x a la 2. Sí. De 1 a menos 1. Esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Usted toma 1 y menos 1, ¿cuál es el extremo absoluto? Entre menos 1 y 1, el extremo absoluto es el mismo extremo absoluto que en todo el dominio, que es el 0. Y el máximo absoluto es...
¿Entre -1 y 1 abierto o en -1 y 1 cerrado? Cerrado. Abierto no hay. Cerrado. Encerrado se toma en los extremos, en el 1 y en el -1. La función vale 1, ese sería el valor máximo. Ese sería el valor máximo absoluto. Por ejemplo, otro ejemplo, muchachos, esta gráfica o esta función x a la 3, ¿qué pasa si nos restringimos al intervalo 0,3? Supongamos que nos restringimos al intervalo 0,3, pero cerrado. Ojo, ya dijimos, si es abierto no hay máximo ni hay mínimo. Pero ¿qué pasa si es cerrado? ¿Cuánto es el mínimo? 0. ¿Cuánto es el máximo? 9. 27. El máximo es 27, perdón. El máximo es 27. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 nos da 27. Entonces, ojo pues, muchachos. Eso es lo que dice el teorema del valor extremo. Le garantiza a usted la existencia. Le garantiza la existencia de los extremos absolutos cuando usted restringe el intervalo o cuando tiene una función en un intervalo cerrado que es continua. ¿De acuerdo? Eso es el teorema del valor extremo. Entonces aquí pues hay dos ejemplos, ¿cierto? De dos funciones que están definidas en intervalos cerrados. En la primera observe que el máximo absoluto se presenta ¿en dónde? ¿En qué número se presenta el máximo absoluto de la primera gráfica? En 6. Muy bien, ¿dónde se presenta el mínimo absoluto? En D, que es el mismo B. Muy bien. ¿Y la segunda? ¿Dónde se presenta el máximo absoluto? En C1 y en C2, exactamente. Es el mismo valor. Y el mínimo absoluto se presenta en D. Muy bien. Ahora quiero que me digan ustedes qué función conocen que tenga infinitos valores máximos absolutos. La función seno, por ejemplo, tiene infinitos máximos porque la función seno es periódica. ¿Y cuál es el valor máximo absoluto de la función seno? 1. ¿Y el valor mínimo absoluto? -1. Muy bien. Estos son ejemplos de funciones que tienen infinitos valores máximos absolutos y mínimos absolutos, que coinciden con los mismos extremos relativos. 1 y -1 vienen siendo extremos relativos también de las funciones seno y coseno. Muy bien. Fíjense, muchachos, lo que pasa en algunas ocasiones cuando falla la continuidad. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa con la primera gráfica? Ahí está fallando la continuidad. Tiene mínimo absoluto. No, porque es discontinuo. No, fíjese bien en la gráfica. Tiene mínimo absoluto. En 2. Sí, vale 2. En 2, perdón, vale 0. En 2 la función vale 0. Fíjese que en 2, el valor de la función en 2 vale 0. Tiene un valor mínimo absoluto. ¿Tiene valor máximo absoluto? No, ahí es donde falla. Es discontinuo. Porque aquí en 1 la función es discontinua. Fíjese que en 1 es discontinua. Si es discontinua, entonces el valor en 1 tendrá que estar, puede que esté en la parte de arriba o puede que esté en la parte de abajo. Así como yo la tengo graficada, el valor en 1 se toma en la parte de abajo. Y si se toma en la parte de abajo, fíjese que los valores que están por encima de él se empiezan a acercar cada vez más a 3, pero nunca lo tocan. Los valores que están por encima de 1 se empiezan a acercar cada vez más a 3, pero nunca tocan el 3. Entonces esa función no tiene valor máximo absoluto, aunque sí tiene valor mínimo absoluto. ¿Y qué pasa si el intervalo no es abierto, como en el segundo caso? Esta función, por ejemplo, esta gráfica que tienen acá, en el segundo lado, el lado derecho, es la gráfica de una función que no tiene ni mínimo absoluto, ni tiene máximo absoluto. Y aquí están fallando dos cosas. Una es que la función no es continua, en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Y la otra es que el intervalo no es cerrado. ¿Por qué no es cerrado? ¿Quién me dice por qué ese intervalo no es cerrado donde está definida? Porque el intervalo, fíjese que la función nunca toca el 2.
Y como la función nunca toca la recta x igual a 2, nunca toma ese valor, entonces no puede ser un intervalo cerrado. Muy bien, entonces esa función es una función que no tiene ni mínimo absoluto ni máximo absoluto. Esa función que está ahí, la gráfica de esa función. Bueno, entonces muchachos, ojo, el teorema del valor extremo le dice a usted, le garantiza que si tiene una función continua definida en un intervalo cerrado, usted puede encontrar el valor extremo, el valor máximo absoluto, el valor mínimo absoluto. Ahora pregunta, profe, ¿cómo los encuentro? Entonces de eso se dio cuenta el señor Fermat, y el señor Fermat se dio cuenta lo que estaba pasando con las funciones, con las gráficas de las funciones. Una cosita, muchachos, ¿qué pasa con las rectas tangentes en los valores extremos? Por ejemplo, imagínense que usted tiene... ¿Cómo son las rectas tangentes en los extremos? Fíjense en estos ejemplos. Por ejemplo, digamos en un extremo que sea intermedio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la primera gráfica en el máximo? En C, ¿cómo es la tangente? Bueno, se las cambio. Imagínense que la segunda es una montaña rusa. ¿Qué le pasa al carrito? ¿Qué le pasa a usted cuando llega al máximo? No, que es cero. ¿Que es cero? No, eso es falso. La velocidad es cero. La velocidad es cero, no, tampoco. Usted llega a una montaña rusa, a la parte de arriba, si la velocidad es cero, el carrito se queda ya quieto y no se sigue moviendo. O sea que lo tocan bajarlo a usted por grúa. Tiende a cero. Tiende a cero, tampoco. Vuelvo y pregunto, ¿cómo es la recta tangente en los extremos? Paralela al eje. Paralela al eje X. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se llaman las rectas paralelas al eje X? Horizontal. Horizontales. ¿Y las rectas que son horizontales tienen pendiente cómo? Pendiente cero. Es muy distinto a decir que la recta es cero. Las rectas horizontales tienen pendiente cero. Y eso fue lo que se dio cuenta el señor Fermat. El señor Fermat se dio cuenta que si una función tiene un extremo relativo en un punto y si la derivada existe, entonces la derivada tiene que valer cero. Fíjese que el señor ya le está diciendo a uno, hombre, ¿dónde busco los extremos de una función? Empiece por buscar en los puntos donde la derivada vale cero. Vuelvo y repito, hay que empezar por los puntos donde la derivada vale cero. Eso fue lo que se dio cuenta el señor Fermat. Entonces, fíjese, muchachos, ¿qué le puede pasar a un punto del dominio de una función? Le pueden pasar dos cosas: o que la derivada existe o que la derivada no existe, ¿cierto? Cuando la derivada no existe, pues hay que analizar el punto de alguna otra manera. Pero cuando la derivada existe y vale cero, entonces muy probablemente ahí la función tiene un extremo relativo. Ahí es donde hay que empezar a buscar. Entonces, está la definición de lo que es un punto crítico o un número crítico. Un número crítico de una función es un número donde la derivada vale cero o donde la derivada no existe. Ojo, pues, muy sencillo. Por ejemplo, muchachos, para terminar, hagamos este ejemplo. Nos piden encontrar los puntos críticos de esta función. Vamos a terminar con este ejemplo. Nos piden encontrar los puntos críticos de esta función. La función es f de x igual a x a la 3/5 por 4 menos x. Entonces recuerde, los puntos críticos son los puntos donde la derivada 0 y 4 no. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe, y esto no es la derivada, esta es la función. Entonces tengo que derivar la función.
y para derivar la función necesito derivar un producto. Y recuerde entonces cómo se calcula la derivada del producto. Es la primera función por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es que vale la derivada de la segunda? -1. -1, muy bien. Más la derivada de la primera, que es ¿cuánto? 3 quintos de x a la menos 2 quintos. Exactamente. Tengo 3 quintos menos 1 es menos 5 quintos, me queda a la menos 2 quintos. Por la segunda función. Ahí está la derivada del producto. Profesor, ¿y esto dónde no existe? Pues todavía no sé. Tengo que seguir trabajando para mirar esto donde no existe. Entonces lo voy a escribir así: 3 por 4 menos x, y esta potencia que tiene exponente negativo la voy a pasar con exponente positivo. Voy a hacer la suma de fracciones. Entonces el denominador es 5 por x a la 2 quintos. Cuando hago el producto me queda menos 5, x a la 2 quintos más 3 quintos, me queda x a la 5 quintos, o sea x a la 1, o sea x, más 3 por 4 menos x. Entonces fíjense lo que me quedó, muchachos, me quedó menos 5x más 3 por 4, 12, aplicando distributividad, menos 3x sobre 5x a la 2 quintos, o sea que esto es menos 7x menos 8x, perdón, más 12 sobre 5x a la 2 quintos. Saco factor común, por ejemplo el menos 4, que multiplica a 2x más 3 sobre menos 2x menos 3 sobre 5x a la 2 quintos. Ahora sí, ¿cuáles son los puntos críticos? De x se hace 0, o sea, donde el numerador se hace 0, y donde no está definida, o sea, donde el denominador es 0. Entonces, f' de x no existe cuando el denominador vale 0. O sea, no existe si x es igual a 0. Ese es un punto crítico. Este es el primer punto crítico. Y el segundo punto crítico es donde la derivada vale 0. O sea, f' de x es igual a 0 si y solo si el numerador, que es 2x menos 3, es igual a 0. Y el numerador es igual a 0 si y solo si x es igual a 3 medios. Entonces, muchachos, vuelvo y repito: para encontrar los puntos críticos de una función se encuentran los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. En este caso la derivada no existe en x igual a 0 y vale 0 cuando el numerador se hace 0, o sea en 3 medios. ¿Cómo hago para saber si es mínimo o si es máximo? Todavía no sabemos. Lo que hay que hacer es mirar dónde está definida la función. En este caso está definida en todos los números reales. Todavía no sé si es mínimo o es máximo. Cuando la tengo definida en un intervalo cerrado, tienes que evaluar la función en los puntos críticos y también en los extremos del intervalo. El valor más grande es el valor máximo, el valor más chiquito es el valor mínimo. ¿De acuerdo? En este caso no se puede saber ni cuál es el máximo ni cuál es el mínimo. No sabemos. Entonces lo que podemos hacer en este caso por ahora es concluir que x igual a 0 y x igual a 3 medios son los puntos críticos. De hecho son los únicos, no hay más. Son los únicos puntos críticos de la función. Entonces recuerde, muchachos, recuerde que en los extremos las rectas tangentes son horizontales. Entonces hay que empezar a buscar los puntos críticos. Uno de estos dos señores puede ser máximo, uno de estos dos señores puede ser mínimo, o puede que ambos no sean ninguna de las dos cosas. ¿De acuerdo? Cuando la función está restringida a un intervalo cerrado,
Entonces hay un método que es el que les acabo de decir: encontrar los puntos críticos, como en este caso, luego encontrar los valores de la función en los extremos. El valor más grande va a ser el máximo absoluto y el más chiquito va a ser el valor mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y qué pasa si la función está definida en todos los reales? No sabemos, todavía nos faltan más herramientas. Más adelante vamos a estudiar el criterio de la primera derivada, de la segunda derivada, y con eso ya podemos saber si estos valores son máximos o mínimos de una manera más fácil, más sencilla. Entonces con esto terminamos, muchachos, y la próxima clase continuamos. Feliz tarde, Carlos. Bueno, que estén muy bien. Gracias por la atención, muchachos.